Perfecto, muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos quienes están conectados. La idea es poder hacer este espacio lo más fructífero posible, así que voy a entrar de lleno en materia. Y bueno, sabiendo que al final de la presentación dejaremos el tiempo adecuado para poder responder las consultas. Voy a compartir la presentación en este momento. Yo solamente les voy a pedir en algún momento que me puedan confirmar que se ve adecuadamente. Y es en este momento donde yo les voy a pedir que me digan si se ve correctamente la presentación. Sí, ahí sí. Muchas gracias. Bueno, primero que todo entonces, tal como muy bien explicadas en la presentación, el espacio virtual hoy es una extensión, ¿cierto?, del espacio donde nos comunicamos en el día a día. Es probablemente un lugar que muchas veces toma aún más relevancia en las interacciones, en el compartir con los demás, y bueno, sabemos el impacto e importancia que tiene ese compartir, ese interactuar para la formación, el desarrollo principalmente de los niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? No podemos subestimar además el impacto que tuvo la pandemia producto del COVID-19. Es decir, ya veníamos de un proceso donde el espacio virtual había ganado un terreno gigantesco, pero obviamente el estar encerrados, el estar obligados a mantener las distancias necesarias y obviamente tener que desarrollar muchas actividades de manera remota hizo que el espacio virtual se convirtiera tal vez en el espacio donde los niños, niñas y adolescentes interactúan, donde los niños, niñas y adolescentes generan sus diferentes acciones, y obviamente eso se convierte en un arma de doble filo. Precisamente el ejemplo de la actividad que estamos desarrollando el día de hoy es el ejemplo claro, para la redundancia, de cómo la virtualidad puede ser una excelente herramienta, ¿cierto? Pero en el caso principalmente del uso que le dan las personas menores de 18 años, tenemos que entender que es un arma de doble filo. Es decir, tal como puede ser un lugar propicio para la entretención, la comunicación, la información, esto también puede ser un lugar donde se den dinámicas que pueden rozar esa delgada línea, ¿cierto?, entre la agresión y pasar directamente a lo que puede ser considerado lo delictual. En primer lugar, y para ir abordando los fenómenos uno a uno y así hacer un tema lo más claro posible, queremos partir con un fenómeno que en Chile no es necesariamente un delito. El bullying es un fenómeno que puede tener alcance delictual, puede convertirse en un delito cuando no es frenado a tiempo. Pero inicialmente el bullying y el ciberbullying son fenómenos que pueden intervenirse, que pueden ser frenados y por lo mismo no tener consecuencias penales. Ahora, cuando no ocurre eso, obviamente el problema se nos escapa de las manos, se convierte en un problema mayor y las consecuencias son aún más complejas para todo el entorno escolar. Pero vamos un poquito más atrás. Si queremos hablar sobre ciberbullying, tenemos que entender qué es el bullying, y este fenómeno, en primera instancia, es necesario conceptualizarlo como un comportamiento agresivo, tal como dice ahí, ejercido de forma, y acá es donde aparecen las tres características principales: ejercido de forma intencional y repetida sobre una víctima que no se puede defender. Es decir, la intencionalidad, la sistematicidad, la reiteración y la indefensión de una víctima que no puede, por diferentes motivos, dar una respuesta ante esa agresión. Esos tres elementos son los que definen este fenómeno. Ahora bien, el bullying es un fenómeno propio de las comunidades escolares. Obviamente, la violencia se puede dar en diferentes entornos, en diferentes contextos, de diferentes maneras, y que los episodios violentos, agresivos, son intencionales y reiterados con una víctima que no se puedan defender, se dan en otros contextos,
deben ser intervenidos de todas formas, deben ser abordados, pero no podríamos conceptualizarlo como bullying. Ahora, la pandemia, las necesidades de desarrollar, por ejemplo, clases remotas, la necesidad de generar este proceso educativo a distancia, tuvo un impacto gigante en este fenómeno y principalmente en una de sus variantes, que es, tal como les señalaba, el ciberbullying, que es entender este acoso u hostigamiento que yo les acabo de señalar, que es cierto, intencional, repetido y con una víctima que no se puede defender, integrantes de una misma comunidad educativa, lo que señalábamos recién, ¿cierto? A través de la exposición, a través del envío, a través de compartir material que yo sé que le puede generar daño al otro. Es decir, acá el daño se busca a través de compartir, enviar, en definitiva, exponer a través del espacio virtual a una persona. Y claro, para eso nos podemos valer de imágenes, videos, audios, pantallazos, todas las herramientas que tenemos hasta el día de hoy, ¿cierto? Todas las herramientas que nos da el espacio virtual para poder generar esta comunicación. Entonces, en el bullying y en el ciberbullying tenemos la misma figura, en la cual hay un fenómeno que es ejercido de manera intencional, repetida, con una víctima indefensa. Eso nos plantea un escenario con tres protagonistas. Por una parte, los agresores, que muchas veces, ¿cierto?, la actitud que cometen, o sea, su actuar está justificado en la sensación de comodidad dentro del colectivo, ¿cierto?, la sensación de liderazgo que puede generar tener estas conductas violentas, obviamente un liderazgo malentendido, un liderazgo negativo, pero esta sensación de, bueno, yo me vinculo con los demás de forma y eso me permite generar un liderazgo, insisto, negativo, pero para efectos de la visión del agresor eso no tiene mayor relevancia. Y obviamente eso lo deja en una posición cómoda dentro del grupo. Esa podría ser una de las motivaciones. Nosotros también en el trabajo que hemos hecho y considerando que este es un fenómeno que cada vez se da con niños y niñas de menor edad, hasta hace algún tiempo el bullying era probablemente un fenómeno más propicio más dado entre los preadolescentes, los adolescentes, más propio de ese rango etario. Precisamente porque requería una suerte de racionalización del proceso agresivo, ¿cierto? Entendemos que hay lógicas de poder y ante eso eran quienes entendían esa posibilidad, quienes agredían. Pero, obviamente, a medida que iba pasando el tiempo, esto se iba presentando cada vez y cada vez son más pequeños y pequeñas quienes están involucrados en este tipo de fenómenos. Considerando lo mismo, no hay que perder de vista la posibilidad de que, por ejemplo, el agresor tenga un rol dual. ¿A qué me refiero? Que pueda estar siendo víctima en otro contexto. Es decir, el agresor víctima, agresor en la sala de clases, agresor a través de internet con los compañeros, con las compañeras, pero víctima en otra esfera. ¿Qué podría ser? Obviamente la esfera familiar, la esfera de la casa, que es junto con el espacio escolar, probablemente las esferas más importantes de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, pero tenemos entonces esta ecuación con el agresor, que puede ser también víctima, o simplemente puede estar buscando tener esta posición cómoda dentro del grupo curso. Tenemos a las víctimas, que son quienes necesitan ayuda de manera urgente, ¿cierto? Son quienes están en una situación de dolor, quienes están sufriendo, y que se sienten débiles. Acá hay una suerte de jerarquía ilusoria, tal como el agresor se siente líder, por otra parte la víctima se siente débil. ¿Por qué? Porque está imposibilitada o imposibilitado de dar una respuesta. Una respuesta que no llega porque puede haber una diferencia de edad, puede haber una diferencia de características físicas, puede haber una diferencia de personalidad. Acá, obviamente, no se le puede traspasar la responsabilidad a la víctima de solucionar el problema. Y es donde aparece un grupo que es el tercer protagonista de este fenómeno, que es muy importante, que son los observadores o espectadores. Los espectadores del fenómeno violento son en las comunidades escolares quienes pueden marcar la diferencia, porque obviamente
siempre van a ser, la mayoría dentro de un colegio, aquellos que están al mismo nivel, los pares, los estudiantes, los mismos jóvenes. En un curso, la gran mayoría son aquellos que, más que agredir o ser agredidos, se dan cuenta de la situación y que obviamente pueden ahí tomar una suerte de partido por una u otra postura. Tomar partido defendiendo a la víctima, ¿cierto? Avisando lo que estaba ocurriendo. Obviamente nosotros en las actividades que realizamos con los más pequeños nunca los invitamos a resolver el problema con más violencia, porque si no es generar un problema aún mayor, pero sí a dar cuenta de lo que pasa de manera oportuna, porque lamentablemente la mayor cantidad de casos que en nuestro país, y lamentablemente, bueno, la prensa internacional nos dice que también es así en gran parte del continente, la mayor cantidad de casos que terminan de la peor forma es precisamente porque no fueron advertidos a tiempo, porque no se hizo algo a tiempo. Y en ese sentido, claro, los espectadores o quienes se dan cuenta de lo que ocurre son quienes pueden marcar la diferencia, insisto, no con más violencia, pero sí avisando de manera oportuna y dejando de lado la apatía. Es decir, acá cuando tenemos espectadores indiferentes, cuando tenemos una situación violenta y tenemos un entorno insensible, digámoslo así, o más que insensible, que pasa por alto la situación y no le dan importancia que tiene, bueno, obviamente eso contribuye a que la situación se complejice y pueda llegar a un punto en el cual una eventual víctima tome una muy mala decisión. Sabemos que los casos de acoso o hostigamiento escolar pueden terminar muy mal. Hay jóvenes que han perdido la vida, hay jóvenes que le han quitado la vida a otros jóvenes. Entonces, este es un problema que si no se advierte a tiempo, si no se interviene a tiempo, puede terminar. Y es ahí donde toma sentido la necesidad, ¿cierto?, de una intervención especializada, tanto para la víctima, para sacarla rápidamente de la situación de dolor y evitar, ¿cierto?, que esto pueda tener consecuencias mayores, y al agresor también, para poder sacarlo de esa lógica, ver qué es lo que está pasando, qué es lo que lo está llevando a interactuar y a actuar e interactuar de esa forma con sus pares y sacarlo de esta lógica y respetar obviamente su derecho a la educación. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a la educación y debemos procurar eh, que sea respetado. Ahora bien, evidentemente, cuando hay situaciones de estas características, toma una urgencia tremenda el hacer una intervención también con el agresor para, insisto, poder determinar qué es lo que lo está llevando a estas conductas agresivas y poder sacarlos de la misma. Bueno, todo esto que yo les acabo de señalar, las características del bullying, los protagonistas del bullying, las consecuencias que esto puede tener, probablemente hace 30 o 40 años se daba igual, probablemente no con este nombre, pero sí no, violencia, acoso, matonaje. Hoy, esto que ocurre se traslada en la gran mayoría de los casos, y es lo que conversamos al principio, ¿cierto? Se vio trasladado, además de manera obligada, producto del distanciamiento generado por la pandemia y la necesidad de actividades remotas, al espacio virtual. Y hoy día es el espacio virtual donde las dinámicas agresivas, intencionales, repetidas y con una víctima indefensa, se materializan. Entonces, ¿dónde radica la gravedad del ciberbullying? Principalmente en el anonimato, en la posibilidad, ¿cierto?, del agresor de esconderse detrás de una pantalla, de agredir sin expresar claramente quién es, sin manifestar claramente quién es, y obviamente la no percepción del daño. Tal como el agresor puede esconderse detrás de una pantalla para realizar sus acciones, eso mismo impide que el agresor dimensione el impacto que está generando en su víctima. Como dice ahí, la no percepción del daño causado. El ciberbullying, considerando el impacto que tiene el espacio virtual, da la posibilidad de viralizar contenidos en cosa de segundos, minutos, ¿cierto? Que tiene un impacto muchísimo mayor en las víctimas. Es decir, aquella víctima que ya se sentía mal producto del acoso, producto del hostigamiento, dada la situación violenta,
esa víctima, si ya se sentía mal, cuando ve que esto se traslada al espacio virtual, cuando ve que ese sufrimiento puede ser captado por centenares o miles de personas en cosa de minutos, porque hoy día las posibilidades de compartir un material y que miles de personas lo tengan en minutos es una posibilidad real. Bueno, cuando ese es el impacto, la víctima evidentemente se siente muchísimo peor y esto puede terminar con consecuencias como las que hablábamos hace un minuto. En Chile, en los últimos años, lamentablemente hemos tenido diferentes casos de connotación mediática en los cuales las víctimas han terminado perdiendo la vida precisamente porque han sido agredidas o agredidos a través de este espacio. Y llega un momento en que, considerando el impacto que tiene Internet, considerando el alcance que tiene Internet, llega un momento en que las víctimas sienten que no hay ninguna posibilidad de resolver lo ocurrido, se sienten expuestas, se sienten humillados o humilladas, y a diferencia de lo que podría pasar en una dinámica de otras características, insisto, no es advertido a tiempo, no es intervenido a tiempo, y pueden terminar tomando una de las peores decisiones, ¿cierto? Entonces, el ciberbullying hoy perfectamente puede convertirse en el riesgo mayor, y obviamente, como yo les comentaba hace algunos minutos, este es un fenómeno que, a pesar de que en su génesis no es un delito propiamente tal, sí puede convertirse en un delito. Y ya lo deslizamos, es decir, desde el momento en que una persona pierde la vida, por ejemplo. Claramente tenemos una situación que debe ser investigada, en la que se deben buscar las responsabilidades, pero ese es claramente el peor de los escenarios. Pero hay escenarios anteriores, hay escenarios que se dan de manera preliminar que también pueden convertir este fenómeno en un fenómeno delictual a través de, por ejemplo, las lesiones. Obviamente las lesiones no se van a dar en el espacio virtual, pero sabemos que el ciberbullying, a pesar de ser hoy día tal vez la modalidad más prevalente, no es la única. El acoso u hostigamiento presencial cara a cara puede seguir materializándose, es una posibilidad real igual. Entonces, las lesiones producto de esta situación de violencia intencional repetida y con una víctima en defensa es una, insisto, posibilidad. Ahora, no es la única. Junto con las lesiones están las amenazas. Y las amenazas ya acá suponen un escenario que nos puede hacer una suerte de transición entre lo que es el cara a cara, la presencialidad, porque las amenazas pueden ser presenciales. Yo le puedo decir personalmente a otra persona que la voy a matar, que amenazarla de muerte, que voy a tener alguna conducta que la va a dañar. Obviamente las amenazas deben cumplir ciertos elementos para poder ser consideradas delitos. No cualquier amenaza es considerada delito en Chile. Para que una amenaza pueda ser considerada delito tiene que ser seria y verosímil, es decir, seria y creíble. ¿Ya? No, acá obviamente no pasa a ser una responsabilidad de la persona amenazada determinar si es verdadero o no, pero sí que sea una amenaza creíble y que sea una amenaza seria y que afecte algo en específico. Puede ser la propiedad, puede ser a la persona en sí misma. Lo cierto es que las amenazas pueden ocurrir y también pueden darse en el espacio virtual. Ahora, obviamente, cuando una amenaza se da a través de este espacio, las posibilidades de que eso quede registrado, las posibilidades de que eso quede respaldado, están. Hoy por hoy los niños, niñas y adolescentes suelen subestimar un poco, y eso está dado también por lo que hemos hablado desde el principio de esta presentación. Ellos son nativos de un espacio con Internet. Ellos se mueven a sus anchas en un espacio con Internet, pero eso obviamente los hace en ocasiones ser excesivamente confiados, relajados, y eso da pie para que muchas veces, por ejemplo, ocurran situaciones como esta, que las amenazas se materialicen, se concreten y queden respaldadas, por ejemplo, a través de las redes sociales. Bueno, las amenazas son entonces un ejemplo claro de cómo una situación que puede darse en el marco de la presencialidad en cara a cara también se puede trasladar al espacio virtual. Y obviamente, otro de los elementos y de los ejemplos
muy claros de cómo estas dinámicas violentas pueden tener alcances delictuales, es lo que en nuestro país se define como usurpación de identidad a través de las redes sociales. Cuando una persona toma la identidad de otra, que es lamentablemente una conducta bastante habitual entre los niños, niñas y adolescentes para agredirse, se está cometiendo un delito. Obviamente la usurpación de identidad tiene que cumplir con ciertos elementos, pero cuando alguien toma una foto, toma el nombre de otra persona, se hace pasar por esa persona y evidentemente hay un afán de engañar al resto, de hacer creer al resto que es esa persona y además de generar un daño en la persona a la cual se le está robando la identidad. Bueno, ante esa situación estamos en un delito. ¿Por qué yo hago hincapié? Porque muchas veces cuando nosotros hacemos estas actividades, hay jóvenes que se preocupan porque dicen, escucha, yo tengo una cuenta en la que tengo la foto de un personaje X, no sé, un futbolista, un actor, imagínense, y sienten que, claro, esta suerte de cuentas homenaje que podrían llegar a ser, o derechamente tomar ahí y jugar un poco con los que son sus personajes admirados, pudiese tener algún impacto. Y eso hay que dejar súper claro que no puede ser considerado delito. Pero sí cuando se toma la identidad, foto, el nombre de otra persona, se hace creer al resto que es esa persona la que está interactuando. Ante eso hay un robo de identidad, hay una usurpación de identidad, que si se da a través de las redes sociales, insisto, este nombre, usurpación de identidad a través de las redes sociales, y puede y debe ser denunciada, porque es precisamente una de las formas en las cuales hoy los más pequeños y pequeñas se están agrediendo. Ahora, insisto, el ciberbullying es un fenómeno complejísimo, tal como lo es el bullying. No, no podríamos pensar en que un fenómeno es más complejo que el otro, porque ambos, ya sea presencial o a través del espacio virtual, dejan una sensación profunda de dolor en la víctima. Ahora, lo que ocurre con el espacio virtual es que el impacto y la trascendencia que puede tener es bastante mayor, dada la posibilidad de estar, ¿cierto?, conectados a las 24 horas del día, dada la posibilidad de comunicarnos 24/7, como se dice, ¿cierto?, comunicarnos constantemente todos los días de la semana, en cualquier momento, y dado también que este es el espacio en el que hoy los niños, niñas y adolescentes comparten, a través ya sea de redes sociales, de juegos en línea, etcétera, etcétera. Entonces, al sentir que es en ese espacio, que para ellos es importante, que muchas veces se ven, insisto, denigrados, humillados, molestados, bueno, eso puede generar un daño gigantesco, tal como lamentablemente ha sido en algunos casos que hemos tenido en nuestro país y que han terminado lamentablemente con jóvenes que han perdido la vida. Ahora bien, el bullying obviamente es un fenómeno complejísimo. El bullying y el ciberbullying, su variante a través del espacio virtual, eh, debe ser intervenido cuanto antes, haciendo, ¿cierto?, hincapié en la responsabilidad que tienen todos aquellos que están fuera de la situación violenta y que se convierten en espectadores. En el fondo, el bullying es un fenómeno que, al ser avisado, al actuar a tiempo, al intervenir de manera rápida y oportuna tanto a la víctima principalmente como también al agresor, puede ser solucionado a tiempo y puede quedar remitido como un problema escolar. Es decir, si actuamos a tiempo, si reaccionamos bien, este es un problema escolar que puede ser solucionado, en ese mismo espacio, en el espacio escolar, y evitar que tenga alcances policiales, alcances penales. Ahora, hay otras situaciones que se pueden dar en el espacio virtual y que obviamente tienen características distintas, como por ejemplo son las agresiones sexuales. En Chile, la posibilidad de abusar sexualmente cuando tenemos a una víctima menor de 14 años. En Chile a los 14 años se establece desde la mirada legal lo que se conoce como discernimiento. En palabras muy simples, es que un niño y una niña adolescente, en este caso adolescentes, porque ya estamos hablando desde los 14 años en adelante, se les atribuye la posibilidad de entender qué es lo que hacen.
se les atribuye la capacidad, más que la posibilidad, de saber qué es lo bueno y qué es lo malo, y en definitiva, saber qué es lo que se hace. Eso hace, por ejemplo, que tengan responsabilidades especiales. Desde los 14 años ya se puede y se debe responder ante la justicia de manera individual. La responsabilidad penal en Chile es desde los 14 años de manera individual, es decir, alguien que tiene menos de 14 años, un niño de 10, 9, 8 años, en caso de cometer un delito, bueno, es la familia, los responsables, ¿cierto? Los adultos cercanos, quienes deberán hacerse responsables de esta situación. Desde los 14 años eso deja de ser así y hay un marco normativo que permite sancionar a los adolescentes entre los 14 y 17 años que cometan un delito. Y obviamente desde los 18 años en adelante, como personas mayores de edad, responderán como cualquier adulto responsable. Pero ya entre los 14 y los 17, con un marco normativo especial, pueden y deben responder de manera individual ante la justicia en caso de cometer un delito. Bueno, esto está marcado por el discernimiento. Eso hace también que hasta antes de los 14 años, es decir, cuando hablamos de niños y niñas solamente, ya no de adolescentes, solo niños y niñas menores de 14, hay un ámbito mayor de protección, hay una esfera de seguridad mayor. Y eso queda claramente representado cuando vemos la figura del abuso sexual. Porque el abuso sexual, ¿cierto? Puede tener una víctima que tenga 14 años o más. Si es así, habrá que determinar las circunstancias en que ocurre el hecho. Pero cuando tenemos una víctima, niño o niña, siempre que exista una conducta, una acción sexual de relevancia, de significación sexual, que afecte sus partes íntimas y que sea distinto a lo consignado en el delito de violación, bueno, vamos a estar en presencia de un abuso sexual. Siempre. No va a ser necesario determinar en qué circunstancias se dio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un niño o niña. Desde los 14 años en adelante, recién ahí va a ser pertinente, bueno, determinar cómo ocurrió la situación, en qué circunstancias y si en definitiva existió o no el consentimiento, que en nuestra legislación es un concepto clave a la hora de determinar si es que tenemos o no una agresión sexual. Entonces, con los niños y niñas, siempre que ocurran acciones sexuales de relevancia, que afecten sus partes íntimas, ¿cierto? Sus genitales, su ano, incluso su boca, y que no estén consignadas en el delito de violación, bueno, vamos a estar en presencia de un abuso sexual. Ahora, con los menores de 14 años, además de esta protección mayor, con la cual, ¿cierto?, no va a ser necesario determinar el consentimiento, porque no podemos pensar que un niño o niña tenga esa posibilidad de elegir libremente tener algún tipo de actividad sexual. Tal como ocurre eso, también ocurre que existe la posibilidad de que sean agredidos sexualmente sin contacto físico. Es decir, que a través de hacerlos presenciar acciones de significación sexual, que al hacerlos ver o escuchar material pornográfico o espectáculos de esa naturaleza, se les esté abusando. Es decir, no hay contacto en ningún momento entre el agresor y la víctima, puede haber incluso una distancia entre ambos, no hay contacto físico, pero hay una exposición de la persona menor de 14 años, es decir, del niño o niña, a un contenido inadecuado. Eso, en nuestra legislación, hace algún tiempo, tuvo una actualización y la ley explicitó que también se aplicaría cuando este delito, es decir, agredir sexualmente a un niño o niña sin contacto físico, se diera a distancia, de manera remota, vinculando precisamente con lo que hemos estado hablando en el inicio de nuestra presentación, mediante cualquier medio electrónico y agravándose la situación si es que el autor mintiera sobre su identidad, falseara su identidad. Entonces, ante esta situación, ante la posibilidad de un abuso sexual sin contacto físico, que se da a distancia y con un adulto que deliberadamente busca ponerse en contacto con niños y niñas, para lo cual falsea su identidad, bueno, cuando ocurre eso, estamos en presencia de un fenómeno que se denomina grooming. El grooming es la acción deliberada, la intención clara
expresa, deliberada de un adulto de ponerse en contacto a través del espacio virtual con niños y niñas. Evidentemente, para eso, y tal como lo señalábamos recién, los agresores falsean su identidad. Si se muestran con la edad que realmente tienen, ¿cierto? Con la foto real, bueno, probablemente van a generar, no probablemente, seguramente van a generar un rechazo por parte del niño o niña que, insisto, es nativo del espacio virtual y eso tiene, ¿cierto? Complejidades, pero también tiene ventajas. Y las ventajas es que los niños y niñas se manejan bien en este espacio. Entonces ellos saben que tienen las posibilidades de bloquear a una persona, recortar a una persona o simplemente no establecer la comunicación. Pero, tal como saben que pueden hacer eso, cuando ven o cuando se sienten interesados por esta comunicación, también, insisto, son excesivamente confiados, relajados y tenemos esta arma de doble filo, ¿cierto? Entonces, lo que ocurre es que acá el agresor de manera, insisto, deliberada, intencional, busca ponerse en contacto y luego falsea su identidad. Cuenta una historia atractiva, llamativa, se muestra ante las eventuales víctimas como alguien de confianza, como alguien cercano, y en ese proceso busca establecer un vínculo. Y eso es muy representativo de las agresiones sexuales que afectan a los más pequeños y pequeñas. El agresor en primera instancia busca establecer un vínculo, generar la confianza necesaria, para luego de eso pasar a la interacción abusiva en sí misma, pasar a la agresión sexual en sí misma. Esto es muy representativo de los delitos sexuales en general, cuando afectan a niños, niñas e incluso adolescentes, pero principalmente a niños y niñas. En primera instancia, el agresor adulto va a buscar establecer este vínculo de confianza. Si este fenómeno está ocurriendo a través del espacio virtual, bueno, además, lo que hablábamos antes, ¿cierto? El anonimato, el estar detrás de una pantalla, ofrece la posibilidad al victimario de poder ocultar su identidad y a través de una identidad falsa generar esta conexión, generar este vínculo con su víctima, ganar su confianza y luego de que ha ganado su confianza, instarlo a compartir una foto, compartir un video, comunicarse a través de una cámara web, etcétera, etcétera. Hay que entender que hay un proceso en el cual, insisto, el adulto ha logrado establecer esta confianza, ha logrado establecer este vínculo, y en ese punto el niño o niña va a sentirse confiado, va a sentir que están las condiciones dadas para pasar a una interacción de estas características. Además, no hay que subestimar, ¿cierto?, la curiosidad que puede generar en un niño o una niña compartir esto a través del espacio virtual. Entonces, hay que entender que es una posibilidad que el niño o niña entre en esta dinámica. En la dinámica de compartir, de recibir contenido claramente inadecuado para su edad. Ahora, tal como es natural que pueda entrar en esta dinámica, también va a ser natural que quiera salir de la misma. En algún momento va a querer salir de la misma. Porque si inicialmente sintió curiosidad, si inicialmente se sintió en confianza con esta persona que decía ser X, ¿cierto? En algún momento también se va a dar cuenta que la situación que se está dando es inadecuada. Y cuando eso ocurra, va a querer salirse de la misma. Lo que pasa que lamentablemente, cuando la víctima ya se da cuenta, y muchas veces no es que lo entienda de manera racional, porque estamos hablando de niños y niñas, muchas veces pasa por lo que sienten, ¿cierto? Se sienten incómodos, se sienten incómodas, sienten que algo no está bien dentro de esta comunicación. Y bueno, y es en ese punto que buscan salir de la situación, y es donde el agresor muestra su verdadera cara, ¿cierto? El agresor en ese momento comienza a través de la violencia, de obligar, de amenazar, comienza a forzar las actitudes del niño o niña, del niño o de la niña a través del espacio virtual, y evidentemente es en ese punto donde
va a ser fundamental que previamente se haya generado un espacio de confianza de los adultos cercanos con ese niño o niña. ¿Por qué? Porque si ese niño o niña, esa víctima, siente que tiene adultos de confianza a los cuales recurrir, siente que va a ser escuchado o escuchada, siente que puede contar un problema como este y que lo van a tomar en cuenta, bueno, no estoy diciendo que va a ser fácil, pero probablemente lo va a hacer. Le va a costar, evidentemente, porque esta es una situación donde se juntan la vergüenza, el temor, la pena, la culpa, es decir, hay un montón de elementos que se juntan y que dificultan el proceso de develación. La develación es cuando la víctima de propia iniciativa cuenta lo que le está pasando. Develar, ¿cierto? La figura de sacar el velo, contar la verdad, contar lo que está pasando. Bueno, cuando ocurre eso, cuando ocurre una develación, hay que, evidentemente, reaccionar lo antes posible y a la altura de las circunstancias. Pero el tema es que muchas veces esa develación toma un tiempo en ocurrir. Los delitos sexuales sabemos que no son delitos de fácil denuncia, menos aún de fácil proceso. Y también sabemos que incluso ponerse y contarle lo que está ocurriendo a una persona de su confianza, a quien está siendo víctima, ya se le convierte en un proceso muy complicado. Entonces, muchas veces esto toma tiempo. ¿Por qué? Porque, insisto, culpa, vergüenza, pena, temor, son elementos que coinciden, que se juntan y que dificultan el proceso en el cual la víctima cuente lo que le está pasando. Ahora, vuelvo a lo que como les comentaba hace algunos minutos, si ese niño o niña, a pesar de todo lo que ya sabemos que va a dificultar su proceso, pero si de todas formas él siente que lo escuchan, que lo validan, que lo toman en consideración y que lo que él dice tiene respuesta por parte de los adultos, bueno, le va a costar, sí le va a costar, pero lo va a contar, lo va a develar. Si no, si evidentemente ese niño no se siente escuchado, se siente distancia, si no se siente considerado a la hora de dar su opinión, ¿cierto? Es muy importante entender, bueno, esto va de la mano del cambio de paradigma de los niños objetos de derecho, niños y niñas vistos como objetos de derecho y la visión del día de hoy, que es los niños y niñas vistos como sujetos de derecho, ¿cierto? Y dentro de ese cambio de paradigma, el tema de entenderlos como personas menores de 18 años, no como personas a medias, no como personas que cuando lleguen a la adultez se van a convertir en personas eh, íntegras, no, personas menores de 18 años que tienen el derecho a ser escuchados en aquellas temáticas en las cuales ellos tienen relevancia, tienen preponderancia, con una opinión que debe ser tomada en consideración. Entonces, esa visión nos hace entender que si el niño o niña siente que tiene a quien recurrir, siente que va a ser escuchado de buena forma y siente que puede confiar en adultos para solucionar este problema, bueno, lo va a contar. No le va a ser fácil, pero lo va a contar. Si no, se va a dificultar mucho el proceso. Incluso hay ocasiones donde lamentablemente los niños o niñas cuentan y los adultos, en una muy mala decisión, evidentemente, deciden no creer, deciden no darle importancia, y bueno, cuando estamos en un escenario como ese, es aún más complejo encontrar una solución. Lo que ocurre es que si no se le encuentra una solución, si el niño o la niña no logran develar porque tal vez no sienten que tengan a quien recurrir, eso facilita el trabajo para que el groomer, quien agrede, pueda seguir en esta dinámica, pueda seguir a través de las amenazas obteniendo este material y obviamente generar un daño cada vez mayor, un daño que pudiese llegar a ser incluso a través del espacio físico. Es decir, la dinámica violenta y agresiva que se daba a través del espacio virtual, esta agresión considerada un abuso sexual, porque a pesar de ser a distancia, insisto, afecta a un menor de 14 años y cumple con los elementos que vimos previamente, puede dejar de ser solamente a través de este espacio y el agresor sexual querer agredir a su víctima cara a cara. Y para eso se puede valer
ya sea de las amenazas, ¿cierto?, de la violencia, como conversábamos recién, o valerse del engaño, porque el engaño acá ha sido un elemento que ha estado presente desde el primer momento. Entonces, lo que es muy importante es que los niños y niñas puedan comunicar lo que les pasa, puedan comunicar lo que sienten y puedan dar cuenta a sus adultos de confianza de las dinámicas que se dan en este espacio. Porque muchas veces esto queda en su espacio de privacidad, queda en su esfera íntima, segura, y es casi normal esperar que en ocasiones no quieran comentarlo, no quieran socializarlo con los adultos. Pero cuando estamos en una situación como esta, la única forma de intervenir y evitar que el problema escale es interviniendo. La única forma de hacer algo es intervenir, es poder denunciar la situación y entender que cuando ocurre el grooming estamos en presencia de un delito, estamos en presencia de un abuso sexual que se está dando con un agresor que está falseando su identidad, un abuso sexual que se está dando de manera remota, de manera distante, pero en el cual hay un niño o niña que está siendo expuesto a un contenido inadecuado, ya sea una fotografía, video, etcétera, etcétera, y a una situación que, además de ya ser compleja, puede escalar aún más y tener una consecuencia incluso mayor si es que no somos capaces de frenarlo a tiempo. Tal como tenemos el problema de la virtualidad presente en el grooming, hay otro fenómeno que es muy prevalente, que es muy relevante, que es el sexting, que a diferencia del grooming no está tan directamente vinculado en nuestra legislación con un delito, porque el grooming vimos que cuando se daba y cuando el agresor falseaba su identidad y se valía un soporte electrónico, estábamos en presencia de un abuso sexual sin contacto físico. A través del espacio virtual, y bueno, eso es grooming, entonces es muchísimo más directa la relación de ese fenómeno con el abuso sexual. En el sexting lo que tenemos es un fenómeno un tanto más complejo, porque lo que hay es niños, niñas y adolescentes que generan contenido íntimo, privado, muchas veces, ¿cierto?, de la esfera sexual, de sí mismos. Se sacan una foto, graban un video, y no solamente lo generan, muchas veces lo comparten. Incluso podría ocurrir que no lo hicieran, pero de todas formas eso queda almacenado en algún soporte y eso puede en cualquier momento ser encontrado por una persona que lo pueda tomar, lo pueda difundir, lo pueda compartir, etcétera, etcétera. Pero incluso hay ocasiones donde son las propias personas menores de 18 años quienes generan este contenido. Sexting es un anglicismo, ¿cierto?, que se forma desde la palabra sex, y el concepto texting. Entonces, en el fondo es textear, ¿cierto?, compartir, enviar material sexual. Lo que ocurre es que si esto que yo les estoy describiendo, que una persona de propia iniciativa genere contenido íntimo de sí mismo, lo que hoy, entre paréntesis, es muy fácil, porque con un teléfono uno puede fotografiar, grabar, etcétera, etcétera. Si eso lo desarrolla una persona adulta, bueno, lo que se está generando es material pornográfico. Cuando esto lo concretan niños, niñas y adolescentes, es decir, personas menores de 18 años, lo que se está generando es material pornográfico infantil. Y la pornografía infantil es considerada un crimen. Sabemos, ¿cierto?, que la pornografía infantil es un crimen que debe ser denunciado, que debe ser perseguido por el evidente daño gigantesco que genera en sus víctimas. ¿Qué es considerado material pornográfico infantil? Cualquier producción en la cual niños, niñas o adolescentes, es decir, personas menores de 18 años, aparezcan desnudas, semidesnudas o en actividades sexuales que pueden ser tanto reales como simuladas. Es decir, cualquier contenido, una foto, solo el audio o la suma de ambos, un contenido audiovisual en la cual una persona menor de 18 años aparezca desnudo, desnuda, semidesnuda, o en actividades reales o simuladas, actividades sexuales reales o simuladas, va a ser considerado pornografía infantil. Y la pornografía infantil está sancionada en todos sus niveles. Entonces, acá la pornografía infantil
entendemos que cuando ocurre este fenómeno que se denomina sexting, es la propia víctima que genera el contenido. La pornografía infantil también se podría dar, por ejemplo, en espacios de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Una de las dinámicas interrelacionadas que tiene la explotación sexual es la utilización de personas menores de 18 años para generar material pornográfico. Bueno, para generar material pornográfico infantil. Esa es una de las 4 modalidades en que se puede dar la explotación sexual. Pero acá, lo que tenemos, a diferencia de en la explotación sexual, donde hay un adulto que es quien, insisto, utiliza a los niños, niñas y adolescentes para generar el contenido, acá lo que tenemos es a los propios menores de 18 años, las propias personas menores de 18 años generando este contenido de propia iniciativa. Son ellos mismos los que generan el video, que generan una foto, que generan un audio, etcétera, etcétera. Entonces, se complejiza la situación, porque obviamente quien se convierte en víctima del contenido es la misma persona que lo generó. Entonces, por ejemplo, las figuras de la producción no podría ser sancionada. Se nos genera una paradoja en la cual no podríamos sancionar a la víctima del delito por haber generado el contenido. ¿Por qué? Porque es esa persona quien se convierte en víctima. Hay una suerte de paradoja ahí, ¿cierto? Pero, a pesar de no poder sancionar la producción, esto comienza un ciclo. ¿Por qué? Porque, como les señalaba, en la gran mayoría de los casos en el sexting lo que hay, además de generar este contenido, es un afán de compartirlo con amigos, amigas, compañeros, compañeras, personas que se sienten de confianza, o derechamente compartirlos porque, bueno, es parte del, insisto, excesivo relajo que lamentablemente tienen aquellos que son nativos del espacio virtual. Entonces, esto inicia un ciclo en donde alguien lo puede importar, alguien lo puede exhibir, alguien lo puede vender, alguien lo puede distribuir, sacar de un soporte, exportar, ¿cierto? Adquirir, difundir o almacenar. Entonces, este material va a iniciar un recorrido completo por lo mismo, en cuanto existe certeza de que hay un material de estas características, eso debe ser denunciado. ¿Para qué? Para poder intervenir ese ciclo. No para sancionar a quien lo generó, porque quien lo generó es la propia víctima, pero sí debe ser denunciado para poder intervenir el ciclo y evitar que eso llegue a otras personas que puedan, insisto, comercializarlo, exportarlo, difundirlo, etcétera, etcétera. Entonces, el sexting es un fenómeno, al igual que el grooming, al igual que el bullying, de hecho, por lo mismo todos tienen la misma terminología, ¿cierto? ING. Pero si ustedes se dan cuenta, estos 3 fenómenos pueden tener diferentes alcances. Estos 3 fenómenos pueden desarrollarse de diferentes maneras y algunos tener la posibilidad de intervención previa a que se conviertan en un delito. Lo vimos con el bullying, ¿cierto? El bullying que es un fenómeno de la comunidad escolar, y con el ciberbullying, que muchas veces comienza a través de situaciones más bien controlables, es decir, situaciones que no tienen un alcance mayor, pero que al no ser frenadas van aumentando progresivamente. Una situación de bullying perfectamente puede comenzar con una palabra, puede comenzar con un apodo, puede comenzar con un gesto, pero de ahí podemos pasar perfectamente al insulto, a la amenaza, a la violencia física, y así progresivamente, insisto, encontrarnos con un fenómeno cada vez más complejo. Entonces, el bullying puede y debe ser abordado a tiempo, claro, y ahí la responsabilidad fundamental, insisto, radica en los espectadores, radica en todos aquellos que se dan cuenta de lo que pasa, que saben lo que pasa. Obviamente, los profesionales de la educación tienen una responsabilidad gigante, pero las familias también deben hacerse cargo y deben hacerse parte del problema y de la solución. El bullying es un fenómeno que puede ser intervenido a tiempo, evitando así que tenga consecuencias delictuales, consecuencias penales. No así el grooming. El grooming que vimos que era este fenómeno en el cual a través de Internet un adulto busca deliberadamente a niños y niñas para ponerse en comunicación con ellos, para lo cual falsea su identidad,
genera un vínculo, establece confianzas para luego pasar a la agresión en sí misma, invitar a los niños, niñas, a perder las inhibiciones, a compartir material inadecuado para su edad, y obviamente en una lógica que puede ir cada vez siendo más compleja, en una lógica en escalada, digámoslo así, que puede terminar con un escenario aún más difícil cuando el agresor pudiese dejar la esfera virtual y querer pasar a agredir sexualmente a su víctima, no solamente a través de Internet, sino también en el espacio presencial. Y por otra parte, tenemos el sexting, que es este fenómeno en el cual son los propios niños, niñas y adolescentes quienes generan el contenido sexual, contenido íntimo, contenido privado, e incluso llegan a compartirlo sin tener noción de que lo que se está generando ahí es material pornográfico infantil. La pornografía infantil es un crimen. Ustedes saben que en los niveles más profundos de Internet hay verdaderas bandas criminales que buscan este tipo de contenido. Entonces, cuando son las propias víctimas quienes lo generan, es un flaco favor que se le está haciendo, ¿cierto? Por lo mismo, es muy importante que ellos entiendan la importancia de resguardar la esfera de privacidad, de resguardar y no de satanizar ciertos procesos que son normales, porque evidentemente cuando un niño, una niña, un preadolescente, un adolescente empieza a querer conocer su cuerpo, querer explorar aquellos aspectos de su sexualidad, que en definitiva también van a ser fundamentales para la construcción de la identidad, en eso no hay nada mal. El problema es que eso hoy se puede dar de la mano de equipos que nos permiten tomar fotos, grabar videos, y muchas veces ahí la línea se vuelve un tanto difusa y son las mismas personas menores de 18 años quienes no logran diferenciar claramente cuál es la esfera segura y cuál no. Y en ese proceso que es absolutamente normal, que es querer conocer, ¿cierto?, quién soy, qué es lo que me gusta, construir mi identidad. En ese proceso normal se empieza a fundir, digamos así, con un espacio que es un arma de doble filo. El espacio virtual es un arma de doble filo. Puede suponer ventajas gigantes para la comunicación. ¿Qué más claro que esto, cierto? ¿Qué más claro que esta actividad para darnos cuenta de lo fundamental que puede ser Internet y el espacio virtual para, por ejemplo, comunicarnos, por ejemplo, informarnos, entretenernos, mantener comunicación con las personas que nos importan, etcétera, etcétera. Pero Excelente. De verdad, comisario, estamos encantados con su presentación. Esto tiene mucha tela que cortar. Los comentarios son todos favorables. Bueno, dice, es importante lo que está diciendo, los padres tienen que apoyar y supervisar a sus hijos, debe haber un balance entre el trabajo y la atención de los hijos, los niños no pueden hacer cosas que hacen los adultos, en fin, son muchísimos los comentarios favorables, estamos muy agradecidos. Sé que tiene algo más para decir cerrando, ya que estamos un poco pasados de tiempo, porque mucho que decir. Muchísimas gracias. Disculpe. entiendo, Sí, entiendo que ese es el mensaje y voy a redondear entonces, porque tal como tú señalas, hay mucho que decir y es un tema que, por más que uno trate en ocasiones de hacerlo compacto y breve, es inevitable pasar por mil aristas, pero voy a redondear fundamentalmente con esto, que me parece que es muy importante en el sentido de entender que ya sea a través de fenómenos que se puedan dar en el marco de las nuevas formas de comunicación, las tecnologías de la información y la comunicación, o ya sea en el cara a cara, en el espacio presencial, las víctimas pueden arrojar ciertos indicadores, ¿cierto? Nos pueden dar ciertas señales de alerta, como por ejemplo algunos de los que vemos acá. Ahora, entender que cuando se dan indicadores, cuando se dan determinados elementos que dan la luz que algo está pasando, hay que entenderlos y valorarlos en su justa medida. Los indicadores no pueden ser pasados por alto. Cuando un niño ni adolescente da muestra de que alguna situación está ocurriendo, no puede ser pasada por alto, debe profundizarse en ella, pero tampoco le podemos dar un valor absoluto, porque evidentemente tenemos diferencias sustantivas entre, por ejemplo, una situación de bullying
con una situación de grooming. Porque tal como les dije, cuando estamos en una situación de grooming, por ejemplo, estamos en presencia de un delito, de un abuso sexual sin contacto físico que se da por las características que ya vimos, versus una situación como el bullying, que responde a un fenómeno escolar en el cual, evidentemente, si estamos interviniendo de manera temprana, no estamos en presencia de un delito aún. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos, no darle un valor absoluto a los indicadores y no pensar que porque se da determinada o cual conducta, el niño o niña sí o sí va a estar siendo víctima de una situación, pero sí darles valor. Y después de eso, después de darle valor, de entender que estas son señales que no podemos pasar por alto, evidentemente lo que hay que hacer es transmitirles la confianza, generar una suerte de colchón, ¿cierto? En el cual ese niño sienta que llegado el momento tiene a quien recurrir, tiene dónde apoyarse, y en ese sentido la comunicación es inevitablemente el mejor elemento. Cuando hay niños, niñas y adolescentes que tienen una comunicación constante con sus adultos de confianza, que se sienten validados, que se sienten legitimados, que se sienten escuchados, llegado el momento van a contar si es que algo está ocurriendo. Entonces, el mensaje es eso, el mensaje es ese, entender que hay riesgos como estos, que algunos han tenido su génesis en el cara a cara, que han mutado al espacio virtual. Hay otros fenómenos, como por ejemplo el sexting, que son propios del espacio virtual. Y evidentemente la responsabilidad de cuidar a los más pequeños y pequeñas va a recaer siempre en los adultos. Pero en la medida que exista una buena comunicación, que exista una validación de los mayores a los más pequeños y pequeñas, ellos nos van a poder dar las herramientas para poder cuidarlos mejor. Evidentemente, siempre el llamado es que cuando esto no se interviene a tiempo, cuando lamentablemente ya tenemos consecuencias que son consideradas delito, el llamado es hacer las denuncias correspondientes para que se investigue, para poder establecer las responsabilidades y para fundamentalmente brindarle el apoyo necesario a las víctimas, que deben ser siempre el foco a la hora de abordar los delitos que atentan contra las personas. Y esa denuncia, entre las cosas que preguntan, se hace directamente a nivel de la Policía de Investigaciones, ¿cierto? Exactamente, en nuestro país la posibilidad de denunciar está en la autoridad policial, que en Chile es la Policía de Investigaciones de Chile, la PDI. Además también está Carabineros de Chile, otra institución policial, y directamente en la Fiscalía, ¿cierto? El Ministerio Público. Ahora, son las unidades policiales donde uno puede colocar una denuncia en cualquier momento y en cualquier lugar. Obviamente sabemos que el Ministerio Público tiene un horario distinto, pero son esas las posibilidades para colocar una denuncia. Evidentemente, cuando ya hay una situación de estas características, insisto, ojalá siempre pudiésemos intervenir antes. Estamos acá en una actividad con profesionales de la educación, con personas que están altamente capacitadas para precisamente ayudarnos a intervenir a tiempo en los fenómenos. Y si los intervenimos a tiempo, probablemente no tengamos que colocar una denuncia. Claro. Probablemente podamos hacer y buscar la solución en las esferas que corresponde. Por ejemplo, el mejor ejemplo acá es el bullying. Cuando tenemos un fenómeno escolar como el bullying, no es lógico que deba ser solucionado a través de una denuncia. ¿Por qué? Porque precisamente tenemos diferentes etapas en las cuales los profesionales de la educación, los apoderados, los propios niños, niñas y adolescentes pueden contribuir a encontrar las respuestas. Y eso es una intervención exitosa. Ahora, cuando no es así, cuando dejamos que el problema crezca, se nos escape de las manos y se convierte en un delito, bueno, ahí el mensaje no puede ser otro que denunciar. Y como usted señalaba, la denuncia se puede materializar en la PDI, en Carabineros de Chile y en el Ministerio Público, en la Fiscalía directamente. Obviamente en las unidades policiales, como les comenté, 24 horas al día, 7 días a la semana, en cualquier momento y lugar. Muchísimas gracias, comisario Germán Melker Fuentes. ¿Verdad? Ha sido un gusto tenerlo por acá. Siempre tenemos preguntas para la PDI, siempre estas inquietudes buenísimas que nos permiten aclarar y ponernos en cuenta de lo que hay que hacer. Ha sido un gusto tenerlo por acá, de verdad. Muchas gracias a ustedes y espero que sigan teniendo una actividad tan linda como la que están realizando, así que felicitaciones, que tengan una excelente jornada. Muchísimas gracias.